Dios les bendiga, mis amados hermanos de Iglesia Esperanza Viviente y amigos que nos sintonizan a través de este canal. Es una bendición el poder compartir la palabra de Dios en esta mañana. Y hoy antes que nada, quisiéramos darle las gracias por suscribirse a nuestro canal, por compartir, por darle like. Qué bendición el poder usar todos los recursos que de alguna forma nos sirven para sembrar la palabra, para que el reino sea expandido, para que la palabra llegue a los corazones. Hoy en esta mañana vamos a entrar de lleno en esta mañana y hoy vamos a hablar de la confianza. Ese es nuestro tema número 2, la confianza, y vamos a hacer un pequeño resumen en esta mañana. Estamos viendo la serie de 12 pasos esenciales cuando Jesús te llama. Ya vimos en nuestro primer episodio, vimos el arrepentimiento, y Dios no vino a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. En nuestro segundo episodio vimos la fe, y es necesario que el que se acerca a Dios le crea. En nuestro tercer episodio miramos sígueme, y hay un precio a pagar por seguir al Señor. En nuestro cuarto episodio miramos la oración, y Dios ha dado llaves a la iglesia, y una de esas es la oración que nos conecta al trono de la gracia. En nuestro quinto episodio miramos el amor, y en esto consiste el amor, en que Él nos amó primero. En nuestro sexto episodio miramos la adoración, y el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En nuestro séptimo episodio vimos aprender, y el Señor dice, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. En nuestro octavo episodio miramos permanezcan, y la Biblia dice, separados de mí, nada podéis hacer. En nuestro noveno episodio miramos sirve o sírveme, y el Señor nos dice, Él vino a enseñarnos que no es tiempo de estar sentados a la mesa, es tiempo de servir la mesa. Y el que quiera ser grande, sea vuestro siervo, y el que quiera ser el primero, sea vuestro servidor. Y hoy en nuestro 10 episodio vamos a ver la confianza. Entonces, vamos a ir ahí a la Biblia, pero antes de empezar, yo quisiera decir que vamos a ir ahí a nuestra siguiente diapositiva y vamos a hablar de la confianza a través de la Biblia. Uno aprende a través de la Biblia lo que es confiar en Dios, a través de los diferentes personajes en la Biblia, cómo ellos fueron tratados, cuál fue el proceso que Dios hizo en su vida, y a través también de los errores que ellos cometieron. Uno aprende a través de la palabra de Dios. Entonces, vamos a ir a nuestra primer diapositiva. Dice ahí, Proverbios 3:5, confía en el Señor, dice, de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Entonces, la confianza es la esperanza firme o seguridad que se tiene en Dios. Cuando hablamos de confianza, se habla de seguridad, se habla de esperanza, se habla de fe. Entonces se habla de determinación, que nosotros tenemos la certidumbre. Cuando hablamos de confianza, hablamos de tranquilidad. Y el antónimo de la confianza es la inseguridad, la indecisión. Entonces el Señor nos dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará, dice, tus sendas. Entonces, aquí en este versículo vemos dos aristas. Dice, confía en el Señor de todo corazón. Y la otra es que no confiemos en nuestra propia inteligencia. Entonces, cuando nosotros confiamos en el Señor de todo corazón, lo estamos reconociendo. Entonces, son dos aristas que vamos a ver: el confiar en el Señor de todo corazón y el no confiar en nuestra propia inteligencia. Entonces, es lo que hoy vamos a aprender, y por eso dice ahí, confía en el Señor de todo corazón. Entonces, confiar en el Señor de todo corazón es
depender de Dios. Eso es confiar en el Señor de todo corazón, depender de Dios, descansar en Él, en sus promesas y creer que Él tiene el control de todo. Confiar en el Señor es depender de Dios, es hacernos como niños que dependemos de nuestro Padre. Confiar en el Señor es depender de su provisión. Dios nos enseña las cosas espirituales con las cosas naturales. Entonces, confiar en Dios es que Dios tiene el control total de nuestras vidas. Qué maravilloso es el Señor y necesitamos nosotros. Por eso aún la Biblia dice en Mateo 6:26, dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis más vosotros mucho más que ellas? Mire, qué glorioso es el Evangelio, que el Señor con las cosas naturales nos enseña las cosas espirituales. Dice, mirar las aves del cielo. Entonces, que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, vuestro Padre Celestial las alimenta. Lo que Dios nos quiere enseñar aquí es que dependamos de Dios, que Él va a proveer, que Él nos va a sostener. Y por eso podemos decir hasta ahorita, Ebenezer, hasta aquí, el Señor nos ha ayudado. Qué bendición tan maravillosa y tan gloriosa. Y mirábamos ahí en el segundo, decía, no, confía en el Señor de todo y no en tu propia inteligencia. Entonces, no podemos confiar en nosotros mismos ni apoyarnos en nuestra propia inteligencia. Porque cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, cuando nos apoyamos en nuestra propia inteligencia, vamos a cometer errores. David dice que fue incitado y provocado por el enemigo a hacer un censo. El enemigo te incita a confiar en ti mismo, a depender del ejército, de tus fuerzas. Por eso David dice la Biblia que él hizo un censo. Ya no confió en el Señor, porque él en todas sus batallas, él dependía de Dios, que Dios era el que le daba la victoria. En todo lo que hacía, él consultaba al Señor y no dependía de cuánto ejército tenía, ni de cuántos hombres guerreros tenía. Entonces, el enemigo nos incita a confiar en nosotros mismos, mientras que Dios nos provoca a confiar en Él, de sus fuerzas, de su mano de provisión, de su brazo fuerte. Por eso la Biblia dice en el Salmo 27:8, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas vosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Los que confían en sí mismos hay consecuencias. Dice aquí, flaquean y caen. Eso es lo que provocó en David cuando hizo el censo. Flaqueó. Confió en él mismo, confió en sus fuerzas, confió en sus hombres guerreros que tenía, y hubo consecuencias fatales, hubo muerte. Mientras que los que confiamos en Dios, nos levantamos y estamos de pie, porque dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas vosotros del nombre de nuestro Dios tendremos memoria. Hay consecuencias cuando confiamos en nosotros mismos, en nuestra fuerza, y nos apoyamos en nuestra propia inteligencia. Por eso hay una parábola del hombre rico. El hombre él pensaba dentro de sí mismo diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Se apoyaba en su propia fuerza, en su inteligencia. Ahí la vamos a leer en Lucas 12, 16, 21. También se le refirió una palabra diciendo la heredad de un hombre rico producido, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come y bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen por ti a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Imagínense este hombre rico,
confiaba en él mismo. Y confiar en nosotros mismos nos hace hombres necios. Por eso este hombre que confiaba en él mismo, en sus riquezas, en lo que él había construido, viene el Señor y le dice, necio, esta noche vienen por tu alma. Entonces, cuando confiamos en nosotros mismos, nos hacemos necios. El que confía en sí mismo no es rico para comer. O sea, cuando usted y yo confiamos en nosotros mismos, no somos ricos para comer. Pero cuando confiamos en el Señor, somos ricos para con Dios. Entonces, qué glorioso es el Evangelio. Dice, el que confía en sí mismo tiene consecuencias físicas y espirituales en que su alma se pueda perder. Imagínese, este hombre rico confiaba en sí mismo. Todo su tiempo, toda su vida, todo lo dedicó solo a trabajar para lo suyo. Pero se olvidó de trabajar para el reino de Dios. Y hubo consecuencias, tanto físicas, porque le dijeron necio. Él dijo, comamos y bebamos, disfrutemos todo lo que he hecho, pero le dijo el Señor, necio, esta noche vienen por tu alma. Entonces, necesitamos nosotros aprender a confiar en Dios. Cuando nosotros confiamos en Dios, somos hombres sabios, hombres prudentes. Pero cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, somos hombres necios. ¿Ven? Entonces vamos a ir ahí y dice ahí, en tu propia inteligencia, y lo dice, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, confianza. Dice, fe, confianza y seguridad en el carácter y las promesas de Dios. Nuestra confianza está solo en Dios. Hoy vamos a ver y confiamos en su naturaleza, que Él nos guiará. Es lo que vamos a ver hoy y confiamos en sus promesas. Él nunca miente. No confiamos en nuestro propio entendimiento. Y también vamos a ver que confiar en el Señor nos da paz mental. Entonces, qué glorioso el poder disfrutar de estos beneficios. Y vamos a ir a nuestro siguiente versículo. Ahí en Isaías 26:3 dice, al de carácter firme lo guardará en perfecta paz, porque en ti confía. Y en el versículo 4 dice, confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Pero dice, confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Entonces, pero miramos aquí, dice, el de carácter firme lo guardará en perfecta paz, porque en ti confía. Entonces, nosotros, el confiar en el Señor, eso trae beneficios a nuestra vida. Dice que nos va a dar una perfecta y completa paz. Imagínense una perfecta y completa paz. Todo nuestro ser, porque nuestro ser completo es espíritu, alma y cuerpo. A todo nuestro ser, por eso en nuestro espíritu, dice en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz del Señor va más allá de nuestro entendimiento, más allá de nuestra mente, penetra hasta el espíritu. Entonces, por eso es una paz completa hasta nuestro espíritu. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y en nuestra alma, imagínense, en nuestra alma, ahí donde están nuestras emociones, nuestra mente, la voluntad del hombre, dice que hay paz mental, no hay espacio para la ansiedad, no hay espacio para la depresión ni para la tristeza cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando dependemos de Él. Por eso en el Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Imagínense el beneficio tan grande. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando nosotros confiamos en Dios, tenemos una paz en todo nuestro ser, en nuestro espíritu, nuestra alma, en nuestra mente y aún en nuestro cuerpo, porque dice Proverbios 14:30, la paz en el corazón da salud al cuerpo, los celos son como cáncer en los huesos. Pero imagínense, la paz en el corazón, Proverbios 14:30, da
salud al cuerpo. Entonces, hay muchos beneficios en nosotros confiar en el Señor. Y vamos a ir y aún la Biblia en Juan 14:27 dice: la paz les dejo, mi paz le doy, yo no se las doy como la da el mundo, no se angustien ni se acobarden. La paz del Señor permanece por siempre en nuestra vida, mientras que la paz que da del mundo es pasajera, es momentánea, es instantánea, pero la paz del Señor permanece por siempre en nuestra vida. Y vamos a ir ahí a nuestra siguiente diapositiva, Génesis 15:5. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes, así de numerosa será tu descendencia. Imagínense, cuando nosotros confiamos en el Señor es fiel a sus promesas. Pero el Señor dice que llevó a Abraham afuera y le dijo, imagínense, cuando nosotros confiamos en el Señor, Él nos guía, porque aquí dice que Abraham lo llevó afuera de su tienda. Lo sacó de su zona de confort y lo llevó afuera de su tienda para darle la promesa. Él dijo: mira el cielo, cuenta las estrellas, a ver si puedes, y así de numerosa será tu descendencia. Entonces Dios le estaba dando una promesa a Abraham. Cuando nosotros confiamos en el Señor, Dios nos da promesas. Por eso confiamos en su naturaleza, que Él nos guiará. Luego lo llevó afuera de la tienda y confiamos en sus promesas. Él nunca miente. Dios le da promesas de un hijo y de una descendencia a Abraham. Por eso la Biblia en Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, Entonces, ese es el Dios maravilloso que tenemos. Y luego dice ahí en Génesis 15:6, Abraham creyó al Señor y el Señor le reconoció como justicia. Pero dice, Abraham le creyó al Señor y le reconoció como justicia. Por eso aún en Santiago 2:23 dice, así cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Si usted y yo queremos ser amigos del Señor, creámosle a Él y a sus promesas, porque Dios es fiel a sus promesas. Aún por eso, la fidelidad, el carácter es de que alguien en quien se puede confiar, poner confianza. A Dios, yo quiero dejarle esto en su mente, en su corazón, que a Dios se le cree con el corazón. A Dios no se le razona con nuestro entendimiento. Cuando nosotros le creemos a Dios con nuestro corazón, estamos confiando en el Señor. Pero cuando nosotros razonamos a Dios, estamos apoyándonos en nuestra propia inteligencia, en nuestro propio entendimiento. Entonces, qué Dios tan glorioso y maravilloso. Y aún vamos a ir ahí a Job. Reconoció como justicia. Vamos a ir a Job 13:15. Cuando Job dice que me mate, ya no tengo esperanza, pero en su propia cara defenderé la conducta. La confianza en Dios no depende de las circunstancias ni de las adversidades. Usted sabe todo lo que pasó Job en el capítulo 1. El enemigo atacó su economía, su familia, su salud. Job podría haber dado un paso atrás de la fe y alejarse y decir, Señor, después de tener temor, de hacer sacrificios, mira lo que me pasa. Confiar en Dios es dejar que se cumpla su propósito en nuestra vida a través de los procesos. Eso es confiar en Dios. Nuestra confianza en el Señor no depende de las circunstancias, porque aún la Biblia dice en Romanos 8:28 que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, ¿qué entendemos por todo? Todo. Aún los procesos que estemos pasando, Dios está operando en nuestra vida cuando estamos en su voluntad. Entonces, es un Dios maravilloso que nosotros necesitamos confiar en Él. En la salud, en la enfermedad, en la adversidad, en todo momento. Porque Dios tiene el control de nuestras vidas. Dios cuida
de sus hijos. Qué Dios tan maravilloso. Y aún ahí Job, en Job 19, 25, 27, dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios, el cual veré por sí mismo, mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece. Muchas veces en los procesos nuestro corazón desfallece, pero tenemos la esperanza que nuestro Redentor vive y que hemos de ver al Señor. Hemos de ver al Señor un día. Entonces necesitamos permanecer en la voluntad del Señor, porque Dios está obrando a nuestra vida. Y aún vamos a ir a Lucas 15, 5:1. Dice: un día Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje. Y dice en el 2: entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa, mientras lavaban las redes. Entonces imagínense, solo para entrar en contexto, en el mar de Galilea hace mucho calor en el día y los peces descienden a las profundidades. Por eso los pescadores lo hacen de noche, mas la gente apretaba reiteradamente para oír el mensaje. Pero el Señor Jesús miró la disponibilidad de dos barcas, dice el Señor. Y vamos a ir a leer ahí en Lucas 5:3. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Y en el 4 dice: cuando acabó de hablar, le dijo: Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Pero el Señor le dijo: lleve la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Imagínense. Pero yo quisiera, antes de entrar, decirles un pequeño detalle. Antes no existían los parlantes, la electricidad, o sea, las bocinas. Y una de las formas era aprovechar la amplificación de las ondas del sonido a través del agua para que esta gente oyera el mensaje. La enseñanza del Señor, siempre aprovechando todos los medios. Por eso el Señor le dijo: subió a la barca, pertenecía, y le pidió que se alejara un poco de la playa. Luego se sentó y enseñaba. Entonces, pero estamos viendo que necesitamos confiar en el Señor de todo corazón. Imagínense, el Señor le da instrucciones, le da la palabra a Pedro, le dice: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Pero el Señor le da instrucciones por su palabra. Le dice: lleven el arca a aguas profundas y echen las redes ahí para pescar. Entonces vamos a ir ahí en Lucas 5:5, dice: Maestro, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Pero dice: como tú me lo mandas, echaré las redes. Entonces, imagínense, ya decíamos ahorita que confiar en el Señor es obedecer a las instrucciones que Él nos está dando. Pero cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, cuando nos apoyamos en nuestra inteligencia, en nuestra experiencia de la vida, en nuestro conocimiento, Pedro confiaba en su experiencia porque él era pescador y tal vez sus padres, sus generaciones eran pescadores. Confiaba en su inteligencia, en su conocimiento de la pesca. ¿Tú me vas a enseñar a mí, Señor? Si yo soy el máster para pescar. Imagínense. Pero el maestro, él le dijo: Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Confiar en Dios es obedecer, y la obediencia atrae la bendición. Confiar en Dios es obedecer, y la obediencia atrae la bendición a nuestra vida. Qué Dios tan maravilloso. Y dice ahí, vamos a leer en nuestra siguiente diapositiva, Lucas 5:6, dice: así lo hicieron y recogieron una gran cantidad tan grande de peces que las redes se le rompían.
Pero dice en el 7, entonces lo llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que les ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Pero dice que recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían, y entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Y ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas y comenzaron a hundirse. Amén. Entonces, eso es confiar en Dios. Confiar en Dios es obedecer. Y dice Pedro, como tú lo dices, haré. Y así lo hicieron. Por eso yo le decía que la obediencia a las instrucciones del Señor atrae la bendición a nuestra vida. Porque estos hombres dice que recogieron una cantidad tan grande de peces. Imagínense, solo por obedecer. La obediencia trae la sobreabundancia de Dios a nuestra vida. Y cuando Jesús está en tu barca, si Jesús está en tu barca, va a haber provisión. Hay un mensaje tan grande. Cuando Jesús está en nuestra barca, va a haber provisión, va a haber sobreabundancia y vamos aún a ver la mano de provisión del Señor. Vamos a ver la sobreabundancia en nuestras manos y aún esa sobreabundancia se va a poder derramar hacia los demás. Vamos a bendecir a otros, porque imagínese Pedro, solo obedecer al Señor, pescaron una cantidad, dice, tan grande de peces que las redes se rompían. Y aún ellos pudieron compartir esa bendición. Cuando tú y yo confiamos en el Señor, obedecemos, el Señor está en nuestra barca, vamos a ver la sobreabundancia y esa bendición que hemos recibido, vamos a poder compartirla. Dad de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y aún la provisión va a ser tan grande que no la vamos a poder contener. Cuando obedecemos al Señor, la provisión va a ser tan grande que no la vamos a poder contener y se va a derramar para otros, y la mano de Dios abierta va a estar, se va a derramar bendición en nuestra vida. Y viendo desde otro ángulo esto de la gran pesca, cuando confiamos en nuestra propia inteligencia, viéndolo desde otro ángulo, no vamos a poder contener la bendición de Dios. Si nosotros confiamos en nuestra inteligencia, nos apoyamos en nuestro propio entendimiento, no vamos a poder contener la bendición de Dios. Nos vamos a hundir con la bendición, porque dice que la barca, ellos se acercaron y llenaron tanto las barcas que comenzaron a hundirse. Pero es desde el otro ángulo. Cuando usted y yo confiamos en nuestra inteligencia, no vamos a poder retener la bendición de Dios. Nos vamos a hundir. Porque es lo mismo que le pasó a Pedro. Pedro, cuando caminó sobre las aguas, mientras confió en el Señor, y él iba caminando, mirando al Señor, él se mantuvo. Pero cuando dejó de ver al Señor, cuando ya no confió en el Señor, sino confió en su propia inteligencia, ahí fue cuando se hundió. Entonces, cuando nosotros confiamos en el Señor, nos vamos a mantener. Pero cuando confiamos en nuestra propia inteligencia, nos vamos a hundir. Entonces, qué Dios tan maravilloso y tan glorioso. Y en Lucas 5:8 dice, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Después de una gran pesca milagrosa, sintiéndose indigno ante la presencia y el poder de Jesús, reconociendo su propia pequeñez y necesidad de Dios, Pedro dice, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Por eso aún la Biblia dice en Proverbios 3:6, la traducción en lenguaje actual dice, toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Entonces, toma a Dios en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Cuando nosotros tomamos en cuenta a Dios en todo lo que emprendemos,
Eso es reconocerlo en todos nuestros caminos. Por eso, y vamos a ver la mano de Dios, porque estamos confiando en Él, dependemos de Él. Él tiene el control de todo en nuestra vida. Qué glorioso es el Evangelio, qué Dios tan grande y tan poderoso y tan maravilloso que tiene el control de nuestras vidas. En Números, vamos a ir ahí a Números 27. Vamos a ver el caso de Moisés, cuando él confió en su propia inteligencia. Mire, vamos a leerlo. 27, el Señor le dijo a Moisés, toma la vara y reúne a la asamblea. En presencia de esta, tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. Y harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Pero mire este detalle, dice, ordenarán. Mire las instrucciones del Señor, dice, ordenarán a la roca que dé agua. Ordenarán o hablarán a la roca que dé agua. Dios le da las instrucciones para que la roca provee agua para las necesidades del pueblo. Y usted lo sabe ahí en Primera de Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, y vamos a ir ahí a Números 29:10, ahí continuando. Dice en Números 29, tal como el Señor se los había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Y en el 10 dice, luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca y Moisés dijo, escuchen rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Imagínense. Entonces, Moisés aquí vimos que ya no estaba confiando en el Señor, sino que estaba confiando en él mismo, apoyándose en su propia inteligencia. Porque cuando nosotros confiamos en nuestra propia inteligencia, desacatamos, nos rebelamos, alteramos las instrucciones que Dios nos da. Porque el Señor le dijo a Moisés, habla a la roca, ordénale a la roca. Y se oye raro, pero imagínense, ya no hacemos al 100% lo que Dios nos ordena, sino que ponemos lo que Dios nos ordena un 50, un 25%, y lo demás agregamos nuestro 50, nuestro 75, porque confiamos en nuestro propio entendimiento y no confiamos en las instrucciones que Dios nos ha dado. El orgullo nos hace ofender a las personas. Cuando confiamos en nuestra propia inteligencia, ofendemos a las personas porque el Señor le dijo solo ordénale y háblale a la roca, pero aquí vemos a Moisés que le dice, escuchen rebeldes. Imagínense, el orgullo, cuando confiamos en nuestra propia inteligencia, ofendemos a las personas porque dice, escuchen rebeldes. Y luego nos sentimos superiores a los demás. Cuando confiamos en nosotros mismos, en nuestro entendimiento, le robamos la gloria a Dios. Porque Moisés dijo, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? El Señor le había dado instrucciones que le hablara a la roca, que le ordenara. Pero él ahora está diciendo, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Entonces, cuando confiamos en nosotros mismos, le robamos la gloria a Dios. Y el Salmo 115:1 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Entonces, qué glorioso es el Evangelio. Necesitamos confiar en Él, seguir sus instrucciones. Porque cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, en nuestro orgullo, ofendemos a los demás y le robamos la gloria al Señor. Y luego vamos a ir ahí a Números 20:11. Dice, dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca. Dice, 2 veces golpeó la roca con la vara y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. Entonces, cuando nosotros confiamos en nosotros mismos y nos apoyamos en nuestra propia inteligencia, hacemos las cosas a nuestra manera. Hacemos las cosas a nuestra manera y alteramos las instrucciones que Dios nos da. Mire Moisés, él hizo las cosas a su manera.
no a la manera como Dios le había dado instrucciones. Y dice que 2 veces, ¡pah! Imagínense, ¡pum!, golpeó la roca con la vara. Y Dios no le dijo, golpea la roca. Imagínense 2 veces, ¡pah! ¡pah! Sino el Señor le dijo, habla a la roca, ordénale a la roca. Dios dijo, habla a la roca, ordena a la roca, no dijo, golpea la roca. Mire lo que hace cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, en nuestra inteligencia. Perdemos el control, perdemos el dominio propio. Qué glorioso es el Evangelio, y aún vamos a ir a nuestra siguiente diapositiva. Dice en Números 22, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, por no haber confiado en mí, fíjate ese detalle, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven esta comunidad a la tierra que les he dado. Pero imagínense, por no haber confiado en mí. Entonces, cuando nosotros confiamos en nuestra propia inteligencia, en nuestro entendimiento, hay consecuencias espirituales, porque a Moisés le dijeron, no serán ustedes los que lleven esta comunidad a mi tierra que les he dado, por no haber confiado en mí y no haber reconocido mi santidad. Moisés, dice la Biblia, que solo divisó las promesas desde el monte Nebo. Entonces, cuando nosotros confiamos en nuestra propia inteligencia, no recibimos las promesas del Señor, porque el Señor les había prometido la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. Pero Moisés solo divisó las promesas por confiar en su propia inteligencia, por no haber confiado en el Señor, por no haber reconocido su santidad. Imagínense, 1, por no haber confiado en el Señor. 2, y no reconocer su santidad. O sea, hay consecuencias espirituales a la vida, y aún dice ahí el Deuteronomios 32:49, dice, quiero que vayas a la región montañosa de Abarín y que subas al monte Nebo, que está en el territorio de Moab frente a Jericó. Desde ahí podrás, dice, admirar el territorio de Canaán que voy a darles a los israelitas. Pero imagínense, nomás mirar las promesas. Qué triste es cuando el Señor tiene promesas para tu vida, pero solo las divisamos por no confiar en el Señor, por no reconocer su santidad. Entonces necesitamos confiar en el Señor. Entonces, y aún en Proverbios 3, 5, 6 dice, confía en el Señor de todo corazón. Este es nuestro versículo base de esta mañana. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Entonces necesitamos reconocer al Señor en todos nuestros caminos y confiar en el Señor y no confiar en nosotros mismos. Y aún vamos a ir ahí a Mateo 26:39, yendo un poco más allá. Se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Mire ahí, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Entonces, confiar en el Señor es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué mayor ejemplo, el modelo, el prototipo? Nuestro Señor Jesús, en el Getsemaní, rendiendo su voluntad, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Confiar en Dios es hacer la voluntad del Señor. Confiar en Dios es rendir nuestra voluntad delante de Dios. Confiar en Dios es que cumpla el plan y el propósito del Señor. Eso es confiar en el Señor. Hacer la voluntad del Señor, rendir nuestra voluntad. Que Dios cumpla su plan y su propósito en nuestra vida. ¿Qué mayor ejemplo nuestro Señor? Él vino a enseñarnos con su vida. Él vino a enseñarnos con su ejemplo. Él es el prototipo. Pongamos la mirada en Él. Y aún vamos a ir ahí a nuestra siguiente diapositiva. Romanos 15:13. Que el Dios de la esperanza llene de toda alegría y para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz. Y ustedes que creen en Él, que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu
Santo. Pero dice que el Dios de la esperanza nos llene de ¿qué? Tenemos el Dios de la esperanza. Iglesia, que nos llene de alegría, de paz, todo nuestro ser. Pero dice, ustedes los que creen. O sea que hay un ingrediente para poder recibir la alegría y la paz en nuestra vida. Necesitamos creer en el Señor. Y dice, rebosen de esperanza en el poder del Espíritu Santo. Y de rebosar es derramarse por encima de los bordes del recipiente que lo contiene. Cuando nosotros rebosamos, podemos derramar bendición hacia los demás, porque se derrama por encima de los bordes del recipiente. Aún la Biblia dice que somos tesoros en vasos de barro. Y Dios quiere que estemos rebosando. Y aún la Biblia dice en el Salmo 23 que nuestra copa está rebosando, que rebose y se derrame la bendición hacia los demás. Qué glorioso es confiar en el Señor y no depender de nuestros pensamientos, de nuestra inteligencia, sino depender del Señor en todo lo que emprendamos en nuestra vida. Entonces, ya para ir ahí terminando, vamos a ir a nuestra siguiente, dice ahí que los que creen en Él, y vamos a ir ahí a nuestra página. Ahí hay varias herramientas para que usted entre y es de bendición. Comparta esta página, es que el propósito es ser de bendición, de edificar la iglesia del Señor. Y solo para ir terminando, yo quisiera decirle algunos puntos antes de terminar para compartir. Confiar en el Señor, dice, de todo corazón, es reconocerlo en todos nuestros caminos. Es reconocerlo en todo lo que emprendamos en la vida, que Él esté sobre todo nosotros. Y confiar en el Señor de todo corazón es depender de Dios. Él tiene el control de todo. Confiar en el Señor trae beneficios a nuestra vida. Trae la perfecta y completa paz a todo nuestro ser. Y además, confiar en Dios es creerle a Dios y a sus promesas, así como Abraham dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Confiar en Dios es dejar que Dios cumpla sus propósitos en nuestra vida a través de los procesos. Así como Job pasó un proceso, pero él confió en el Señor. Dice, yo sé que mi Redentor vive y en Él esperaré y un día mis ojos han de verlo. Entonces es confiar en Dios, dejar que Dios cumpla sus propósitos en nuestra vida a través de los procesos. Confiar en Dios es obedecer y la obediencia atrae la bendición, la sobreabundancia. Como Pedro le dijeron, ve adentro y tira la red. Y Pedro dijo, como tú lo mandas, lo voy a hacer. Entonces, confiar en Dios es obedecer y la obediencia atrae la bendición y la sobreabundancia en nuestra vida. Y aún podemos compartir la bendición porque ahí le hablaron a otros, vengan. Y compartieron la gran pesca con otras. Confiar en Dios es hacer la voluntad de Dios, rendir nuestra voluntad y que se cumpla el plan y el propósito de Dios, así como el ejemplo, el modelo. Jesús en el Getsemaní, Él rindió su voluntad, Él hizo la voluntad del Padre y se cumplió el plan y el propósito de Dios. Eso es confiar en Dios, hacer la voluntad de Dios, rendir nuestra voluntad y que se cumpla el plan de Dios y el propósito de Dios en nuestra vida. Qué bendición el poder nosotros confiar en el Señor de todo corazón y no en nuestra propia inteligencia. Esto ha sido todo por hoy. Espero les sea de bendición. Compártalo con sus amigos, con sus familiares, a través de estas plataformas, que usted sea de bendición. Y recuerde que en Cristo siempre hay una esperanza viva. Hasta la próxima y el Señor les bendiga. Amén.